Entrevista Capital patrocinada por IG, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible, mais ils ne connaissaient pas la France. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Francia ha votado por Europa y ha salvado a la Unión Europea de entrar en otra crisis tras el Brexit, ya que Le Pen abogaba por la salida del Club de Bruselas, lo que hubiera supuesto un desastre para el euro. Los resultados muy favorables para Macron abren la puerta, sin embargo, a la incertidumbre sobre las políticas que el nuevo presidente llevará a cabo y ponen en evidencia el enfado de buena parte de los franceses con su clase dirigente. Nos acompaña Waya Kibiger, que es directora ejecutiva del Máster de Relaciones Internacionales del IE Business School. Waya, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tu primera lectura de la victoria de Macron en las presidenciales francesas ayer, ¿cuál es? Bueno, primero, antes que nada, como todo el mundo dice, yo creo que eso es una victoria histórica y que los astros se han alineado para Macron. La verdad que hace un año nadie hubiera apostado por él y ha ganado de manera totalmente única. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el desastre de los dos partidos principales, los partidos tradicionales, y también con una grande minoría en Francia que está muy descontenta con el sistema, que ha votado a los extremos. Y eso al final le ha beneficiado mucho, curiosamente, a Macron, porque él se ha distanciado del Partido Socialista y, por supuesto, del Partido de los Republicanos, y así ha dado como esperanza a los que ya habían perdido confianza en el sistema. Y se ha posicionado de manera bastante única, una cosa que nunca se había hecho en Francia, lo ha hecho él. ¿Podríamos decir que la victoria de Macron significa el triunfo de la sensatez y del pragmatismo en tiempos convulsos? Exacto, exactamente. Yo creo que al final los franceses han reaccionado y han visto que la alternativa de Le Pen era el miedo. Y el miedo, la xenofobia, el odio. Y yo creo que el pueblo francés fundamentalmente no es así. Uh-huh. Y yo no creo tampoco que todos le hayan apoyado a Macron. Muchos han votado a Macron más que nada para bloquear a Le Pen. Y de hecho, Le Pen ella misma dice, es que no es que te apoyen a ti, es que tú no tienes mucho apoyo ahora. Y eso es cierto, es cierto. Ahora Macron va a tener un desafío tremendo para intentar unir a una Francia muy, muy, muy dividida. Y eso va a ser su desafío en los 5 años que vienen. Y a ver lo que hace. Bueno, vamos a hablar enseguida de los desafíos, pero antes hablaba de Macron. La verdad es que este hombre con 39 años tiene un gran mérito porque ha llegado a la política sin partido y ha llegado a la política sin apenas trayectoria anterior. Y en muy pocas semanas ha sido capaz de generar una ilusión bárbara. Exacto. Lo que pasa es que yo creo que él, no sé si conscientemente o subconscientemente, ha copiado un poco el modelo de Obama. Obama tampoco tenía experiencia, pero él representaba como la esperanza. Y yo creo que Macron se posicionó así, en la esperanza, porque el mensaje de Le Pen y de Mélenchon, los dos extremos que han atraído a mucha gente, hay que reconocerlo, el 40% de Francia, por primera vez en la historia del país, ha votado a los extremos. Entonces, él se posicionó como diferente, obviamente distanciándose de los partidos tradicionales, pero con un mensaje de esperanza.
y no de odio, no en contra de todo. Y Le Pen, todo lo que ella decía estaba en contra de todo negativo, todo con miedo, con horror, y yo creo que al final eso cansa mucho a la gente. Y él ha hecho algo muy diferente, animando a las masas, los jóvenes que le apoyaron desde el principio y movilizándoles, un poco como lo hizo Obama. Es un mensaje de esperanza y de optimismo, como decías, para Francia, pero sobre todo para toda la Unión Europea. Ahora Europa respira con mucho alivio. Exactamente, porque estas elecciones eran fundamentales. Yo creo que jamás en la historia de Francia el mundo entero ha estado tan enfocado en sus elecciones. Obviamente Francia es un país importante, pero en general las elecciones a veces pasan desapercibidas. Y esta vez todo el mundo estaba mirando quién iba, observando y mirando y estudiando lo que iba a pasar. Y yo creo que en el mundo entero, excepto quizás, a ver, lo que piensa Trump, que él no se ha pronunciado, es que todo el mundo es como un alivio, Europa respira, piensa, el proyecto europeo que ha estado, en crisis, que está en crisis, por lo menos ahora sigue con uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea, y sí, un alivio tremendo. El hecho de que Trump todavía no se haya pronunciado, ¿cómo lo interpretas? Bueno, él siempre ha hablado fenomenal de Le Pen, ¿eh? Desde el principio ha hablado, dice que una gran candidata, no diciendo abiertamente que la apoyaba, pero bueno, había una afinidad obvia entre los dos. El hecho que no haya dicho nada, bueno, eso en general los presidentes americanos no dicen nada, no quieren meterse en las elecciones de otros países, pero todo el mundo sabe más o menos lo que piensa. Eso dicho, ahora va a tener que trabajar con Macron, seguro que le va a felicitar y esperamos que dentro de poco le invite a la Casa Blanca. Bueno, ya veremos. Decías, Guaya, que el gran desafío ahora de Macron es unir a los franceses, pero también tiene otros desafíos. Estoy pensando en la lucha contra el terrorismo. Francia ha sido uno de los países más sacudidos por el terrorismo en los últimos 2 años, y también el intentar sacar a Francia de ese estancamiento económico, porque tiene algunos lastres en economía muy importantes. Sí, exactamente. Bueno, primero el terrorismo, eso sí que es un desafío muy grande y la verdad muy difícil luchar contra el terrorismo. Lo que él puede hacer más que nada es intentar, obviamente, aumentar el presupuesto, poner más policía, más inteligencia y intentar luchar contra esto con la prevención. Pero bueno, eso es muy difícil otra vez porque muchos de los terroristas ya están en Francia, no solamente es bloquear en términos de inmigración o no dejarles entrar, es que ya han nacido en Francia, están en Francia, entonces es un trabajo más de intentar entender lo que pasa, porque estos franceses, porque al final son franceses, odian tanto al país que ha acogido a sus padres o abuelos. Eso es un tema que él va a tener que trabajar y yo creo que es muy, muy, muy difícil, pero bueno, obviamente lo intentará hacer. En términos de economía también yo creo que él tiene, va a tener que hacer mucho en términos del Estado francés, que obviamente demasiado grande, demasiado peso del Estado, va a tener que reducir muchos empleos de funcionarios y eso obviamente va a ser muy difícil porque en Francia la tradición del estado de bienestar es muy anclado y a los franceses, van a resistir, van a haber huelgas y a ver qué hace. Va a ser complicado, muy complicado. A ver qué hace, lo contaremos. Guaya Kiviger, directora ejecutiva del Máster de Relaciones Internacionales del IE Business School. Gracias, que tengas buen día. Muchísimas gracias. Bonjour. A vosotros. Au revoir. IG ha patrocinado este espacio.